¿Qué tal, compañeros? Iniciamos un nuevo periodo de este programa que llamamos el PT Responde, donde intentamos que no solo remita una respuesta a una pregunta concreta que coloque algún compañero, sino que también pueda oficiar como una especie de programa por internet del Partido de los Trabajadores para difundir sus ideas, su visión sobre la realidad y de a poco colocar una forma más cotidiana, más frecuente de contacto por las redes sociales del Partido de los Trabajadores. Hoy nos vamos a referir a la cuestión del balance electoral del 26 de octubre en particular, donde se dio un triunfo del Frente Amplio con 48% de los votos, superando la suma de los partidos Blanco, Colorado e incluso el Partido Independiente, contradiciendo lo que habían colocado como anticipo las encuestadoras, que afirmaban exactamente lo contrario. Este error de las encuestadoras llevó a que muchos compañeros que incluso tenían deseos de votar a otros partidos o en blanco o anulado, no querían votar a Tabaré Vázquez, a último momento terminaron votando a la fórmula del Frente Amplio, o sea que el error de las encuestadoras en realidad terminó favoreciendo a la fórmula Frente Amplista. Pero esto de alguna manera es anecdótico. Lo que nos interesa discutir es qué representa este triunfo. Nos vamos a referir para hablar de esto a una encuesta que había realizado el semanario Búsqueda hace un año aproximadamente. El semanario Búsqueda es un órgano vinculado al capital financiero, o sea, a los intereses de la banca, de los grandes capitales, y hizo una encuesta entre grandes empresarios, entre ejecutivos, altos ejecutivos de empresas nacionales o internacionales, sobre qué ministro de Economía preferían para el futuro gobierno. Es decir, cuando no se sabía aún qué partido iba a ganar, aunque el Frente Amplio era el favorito, se hizo esta encuesta y surgió que era Astori el candidato preferido por los empresarios, los grandes empresarios, incluso multinacionales, para que fuera el futuro ministro de Economía. Esto es interesante porque justamente Tabaré Vázquez apenas queda designado como candidato del Frente Amplio, ratifica que va a ser Danilo Astori el ministro de Economía, y el candidato desafiante de la calle Pou instala la candidatura de una persona que había estado vinculada al astorismo desde el punto de vista de la gestión de la economía, que fue Azucena Berruti, y que por lo tanto también estaba marcando una especie de visto bueno o una especie de obedecer a esa inquietud del empresariado de mantener la política económica. Entonces, esta es la primera reflexión que tenemos que colocar sobre la elección del 26 de octubre. Está instalado una perspectiva donde los grandes capitales están satisfechos con cómo viene la elección y con el hecho que se ratifique a Danilo Astori como ministro de Economía. Este es el punto central. Evidentemente, la elección tiene dos lecturas. Por un lado, una parte de los trabajadores tuvo temor a un triunfo blanco y colorado y a una posible embestida contra algunas conquistas, y en ese sentido reforzó el voto del Frente Amplio. Por otro lado, grandes capitales invirtieron en la campaña del Frente Amplio y lo sostuvieron económicamente. Estos dos aspectos son esenciales porque el gobierno del Frente Amplio es un gobierno que precisamente se sustenta en la colaboración de clases, es decir, en el hecho de que el Frente Amplio logra controlar al movimiento obrero, al movimiento popular en general, a través de su dominio en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en el PIT-CNT, y de esta manera le garantiza al capital la posibilidad de llevar adelante su programa. Porque si el Partido Blanco, aliado de los Colorados, pretendía llevar adelante el aumento de la edad de retiro para las jubilaciones, el voucher educativo, etcétera, etcétera, todo eso iba a generar un movimiento de rebelión popular. Es decir, los sindicatos de entrada iban a ir con paros, con medidas de lucha para enfrentar esa rebaja a sus derechos o el planteo privatizador de la educación. Un gobierno de Tabaré Vázquez, aliado a Raúl Sendic, a Mujica, con Astori como ministro de Economía, tiene mejores condiciones para llevar esto adelante. No quiere decir que las tenga todas en sus manos y va a generar también resistencia, pero va a tener otra forma de control social. Esta es la característica esencial de este triunfo del Frente Amplio en Uruguay, que se parece también al proceso de Brasil en muchos sentidos, con Dilma Rousseff ganando en segunda vuelta, pese a que venía en una situación de mucha caída desde el punto de vista de la opinión pública en Brasil. Logró una remontada y los grandes intereses en Brasil celebraron el triunfo de Dilma Rousseff. Por lo tanto,
el progresismo, el llamado progresismo o mal llamado progresismo, está defendiendo los intereses de la banca, del gran capital, pero lo hace con un método que es el de la conciliación de clases, el de regimentar al movimiento obrero, y eso obviamente implica a veces hacerle algunas concesiones, pero vamos a una nueva etapa. A una nueva etapa desde el punto de vista de la economía mundial, donde se va a una agudización de la crisis capitalista. Este es el centro que hemos colocado en la campaña electoral como Partidos Trabajadores, y por eso anunciamos que se viene un ajuste, y las medidas que el gobierno, el futuro gobierno del Frente Amplio, porque ya lo damos por un hecho, ha ido anunciando, van en ese sentido, es decir, de buscar facilitar el ingreso de capitales internacionales, porque estamos en un contexto donde esos capitales tienden a irse en América Latina. Entonces, el planteo del voucher educativo incluso apunta a generar un nuevo mercado de inversiones para el capital financiero, abriendo la educación para la penetración de sus capitales, y tiene que atacar a la enseñanza pública porque es un obstáculo a la creación de ese mercado. Por eso el sistema del voucher educativo se adapta perfectamente a esto, pero lo hace en condiciones que no son las de Pinochet, porque el voucher educativo en Chile, la privatización de la educación, surgió bajo el pinochetismo. Los gobiernos posteriores, incluidos los de centro-izquierda, lo han ido manteniendo, pero se impuso en una dictadura militar. En Uruguay, Tabaré Vázquez lo anunció en campaña electoral, nada menos que cuando Camila Vallejos estaba en nuestro país prácticamente, que es una de las dirigentes estudiantiles del movimiento chileno contra las privatizaciones, por la gratuidad de la educación, traída por el Partido Comunista de Uruguay. Bueno, en ese mismo momento Tabaré Vázquez anunciaba su planteamiento de modelo chileno, de chilenizar la educación. Por lo tanto, estamos parados ante una gran contradicción que el Partido de Trabajadores va a buscar poner de relieve, y que va a buscar que se motorice una gran movilización de parte de todos los sectores involucrados, en particular la unidad obrero estudiantil, la unidad de los trabajadores docentes, no docentes y los estudiantes, para enfrentar este proceso de privatización de la educación. El otro elemento interesante a colocar de esta elección es que parece que todo quedó igual. El Frente Amplio parece haber quedado con los mismos votos de hace 5 años. Sin embargo, ha sufrido una pérdida de votos por izquierda que nosotros estimamos en el entorno de 60.000 votos, y ha recuperado esos votos por derecha, desde el Partido Colorado, el Partido Nacional incluso, donde ha crecido a costa de la derecha. Esto es muy interesante porque quiere decir que han comenzado un proceso de ruptura por izquierda. Se expresa desde el punto de vista del voto, en el voto de la Unidad Popular, que obtuvo incluso un diputado, es decir, que ya se corporiza en el Parlamento la idea de que puede haber una representación por fuera del Frente Amplio. Se corporiza el voto al PERI parcialmente, no todo el voto del PERI viene por izquierda, pero una gran parte así lo es, y el voto del Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, esos votos ya están sumando más de 40.000. Si a eso le sumamos por lo menos unos 20.000 de votos en blanco o anulados de protesta frente al gobierno, que no todos los votos en blanco tienen esa caracterización, estamos hablando de 60.000 personas por lo menos que han roto con el Frente Amplio. Entonces estamos ante un proceso realmente ya importante, todavía incipiente, todavía no está agotada la experiencia de los trabajadores con el Frente Amplio. Pero esta es la primera valoración que tenemos que colocar, porque ha habido un parcial corrimiento hacia la izquierda del electorado en este punto, e incluso dentro del Frente Amplio la emergencia de Constanza Moreira, que en un punto ofició como rastrillo para contener más descontentos que se iban a ir, pero que reflejaba también una contradicción muy fuerte entre las aspiraciones de la base del Frente Amplio, no solo los que finalmente votaron a Constanza Moreira, y la política de la cúpula. Entonces, si uno mira el Parlamento, la bancada que tiene el Frente Amplio a partir de marzo del año que viene, aparece como una bancada donde los sectores de la derecha astorista han perdido votos en forma impresionante. Es decir, tanto el astorismo como el Partido Socialista perdieron aproximadamente 120.000 votos, equivale casi a 2 senadores, y esto sumado a los votos que perdió Fernández Huidobro. Estamos ante un verdadero derrumbe del ala derecha del Frente Amplio. No quiere decir que esto vaya a significar un giro a la izquierda de un futuro gobierno, al contrario, está ratificado Danilo Astori como timonel junto con Vázquez, pero va a tener que meter mucho más las manos en la tierra, en ensuciarse, el ala de Mujica del Partido Comunista, el sector garganista del Partido Socialista, todos esos sectores que se colocan, por supuesto Raúl Fernando Sendic, que se colocaban en el grupo de los 8 como el sector que pedía cambios en la política económica
del gobierno. Bueno, son ellos los que tienen la mayoría de la bancada, van a tener 2/3 de la bancada prácticamente, y van a tener que sostener a Astori y van a tener que llevar adelante la política que quiere Astori y Vázquez. Por lo tanto, estamos ante una experiencia política nueva. La clase trabajadora, los jóvenes tienen que agotar la experiencia con el Frente Amplio y no lo han hecho. Y pacientemente nosotros vamos a acompañar ese proceso en el sentido de colocar las reivindicaciones populares sobre la mesa en la agenda pública como una cuestión central para agotar esa experiencia y colocar la posibilidad de un nuevo comienzo para la izquierda, es decir, una izquierda anticapitalista, una izquierda que luche por el socialismo, por un gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina. Esos son los conceptos que hemos colocado. Nunca más una izquierda sometida a un burgués, a un capitalista, por más progresista que se proclame, por más demócrata que se proclame, por más nacionalista que se proclame. Son todas variantes de entrega nacional y en última instancia variantes de explotación de los trabajadores. Entonces vamos a un nuevo periodo político muy interesante, pautado por la crisis capitalista mundial y por un incipiente giro a la izquierda de los trabajadores que todavía no han agotado la experiencia con el Frente Amplio. Ese es el resumen que queremos hacer. Desde el punto de vista de la votación del Partido de los Trabajadores, en primer lugar queremos agradecer a los 3.218 compañeros que votaron al PT. Es decir, es un alto crecimiento que hemos tenido. Obviamente desde el punto de vista de la opinión pública masiva puede parecer poco, pero ha sido una elección difícil porque nosotros sabíamos que habiendo varias alternativas fuera del Frente Amplio se dispersaba el voto, por eso habíamos planteado un frente único, habíamos planteado la posibilidad de un acuerdo. Pero bueno, en la medida que eso no prosperó, íbamos a una elección compleja para el Partido de los Trabajadores. Creo que pasamos bien la prueba, que logramos instalar algunos temas en la discusión pública, en particular el tema de la educación, en particular el tema de las jubilaciones y la edad de retiro, y muchos otros temas que han quedado instalados para el debate. Por lo tanto, el Partido de los Trabajadores hizo una campaña en este sentido para nosotros valiosa. Destacamos la militancia de los compañeros del PT en todo el país, donde han surgido compañeros en departamentos donde no teníamos nada, es decir, tuvimos votos en todos los departamentos. Esto realmente refiere a una militancia de base que tiene el PT, muy sacrificada, muy peleadora y que realmente ha logrado defender la bandera del Partido de los Trabajadores en toda esta campaña electoral. Entonces el PT ha quedado instalado para un gran sector de la opinión pública que ni lo conocía, ha quedado instalado como una opción más y vamos a utilizar eso como una plataforma para desde ahí luchar por una mayor presencia del Partido de los Trabajadores, pero en el marco de esta campaña, para que la clase obrera, los trabajadores, los jóvenes construyamos una izquierda anticapitalista. El Partido de los Trabajadores convoca justamente a impulsar un nuevo comienzo. Esa es la idea que seguimos planteando pasadas las elecciones. Tenemos que reconstruir una izquierda anticapitalista. Y a eso los convocamos, compañeros, y nuevamente muchas gracias a los que dieron el apoyo del Partido de los Trabajadores, porque no vamos a sacarle el traste a la jeringa, vamos a ir para adelante y frente a la demanda que de alguna manera nos colocan esos compañeros para que demos una respuesta, decimos, bueno, el PT responde, que es el eslogan de este programa que vamos a mantener de ahora en adelante.